Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a las clases virtuales de retroalimentación del área de ciencias sociales. Esta semana vamos a trabajar un tema muy interesante, ¿ya? Y vamos a ver nuestra etiqueta del aula virtual, cuáles son. Primero, es respetar el espacio de diálogo virtual. Chicos, acuérdense que cuando uno trabaja hay que concentrarse en lo que es prioritario. Cada cosa en su momento. Consultar tus dudas o dificultades. No te olvides, por favor, preguntarte en confianza. Luego, culminar las actividades en el tiempo previsto. Acuérdense que solamente tenemos 40 minutos y tenemos que aprovecharlo al máximo. El tema de esta semana tiene que ver con 4 momentos económicos en el Perú republicano. La competencia es construye interpretaciones históricas. Su propósito es identificar en una línea de tiempo que ustedes ya conocen los factores más relevantes que han afectado a la economía peruana y sus consecuencias sociales. Cuando hablamos de factores, estamos hablando de aquello que ha ocasionado, ¿no? Las razones, los motivos, digamos, circunstanciales que han afectado, ya sea de manera positiva o de manera negativa, nuestra economía. De manera positiva, digamos, ha habido un crecimiento económico y de manera negativa han ocurrido crisis económicas a lo largo de nuestra historia. Y ver también cuáles son las consecuencias sociales, es decir, cómo esas crisis o estos momentos de crecimiento económico ha afectado, digamos, a la población, tanto de la clase alta o la clase media o la clase baja, ¿no? A través de la historia, desde 1930 hasta 2011 aproximadamente, que es nuestro periodo de estudio que estamos fijando el día de hoy. La ruta de seguimiento para lograr nuestro propósito de clase y lograr la competencia, ya ustedes lo conocen, son 3 actividades, una actividad de inicio que tiene que ver con lluvia de ideas, la actividad 1 que tiene que ver con la actividad de desarrollo y la actividad 2 reto, que es la evidencia que me tienen que entregar. ¿Cuál es la actividad de inicio? Van a observar las imágenes y luego me van a responder. Creo que esta ya la conocemos, ¿verdad? Hoy vas a asumir el rol de un historiador. Vamos a ver cómo logras interpretar algunos datos históricos. Para ello vamos a partir, digamos, de algunas imágenes que tienen que ver con situaciones económicas relacionadas con la sociedad peruana. En la imagen izquierda, ustedes pueden ver ahí una mano, un par de manos, es cierto, que están cargando una serie de objetos. El libro, que representa el estudio, ¿no? Las monedas, que representan la economía, la casa, que representa, digamos, los bienes materiales. Y del otro lado vemos también una flecha que va en forma decreciente, ¿no? Y las monedas que están, digamos, debajo de ella también van disminuyendo paulatinamente. Ustedes me tienen que interpretar estas 2 imágenes y luego responderme a esta pregunta: ¿qué representan estas imágenes? ¿Qué representa esta imagen 1, ¿no? Que tenemos acá a la izquierda, donde están las manos, y qué representa la otra imagen que vemos al costado? Una vez que me digan qué representan estas imágenes, me van a señalar cómo se relaciona con la historia de nuestro país, ¿ya? Siempre hay 2 momentos en la historia económica de nuestro país, ¿ya? Entonces, en base a esas imágenes me van a responder esa pregunta. Del otro lado, vemos ahí a una persona que está cargando una gran bola negra, ¿no? De llamada crisis. Entonces, ustedes me tienen que indicar acá, digamos, qué es lo que ustedes pueden interpretar, ¿no? Y del otro lado, tenemos a otro personaje que también, ¿no? Tiene, digamos, sobre la mano una gran bola de crisis, pero para quien no pesa demasiado la crisis, ¿no? Es un globito ligero, ¿no? Que pesa gramos apenas, ¿no? Entonces, fíjense la comparación que hay. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué efectos sociales se producirá? ¿No? En el caso, por ejemplo, de la persona que carga pesadamente la crisis, ¿cuáles son los efectos sociales? Y en el del otro lado también, ¿no? En esta persona que digamos que está así bien vestida, ¿no? Con un terno elegante y con un sombrero, digamos, alto. La pregunta que continúa ahí es ¿por qué no toda la sociedad se ve afectada? ¿Ya? Acuérdense que son saberes previos y aquí, digamos, no hay todavía ningún análisis, salvo el razonamiento que ustedes puedan tener y las nociones correspondientes. Pasamos a la actividad 1. Analiza el cuadro y luego responde de manera reflexiva. Acá vamos a conocer, comprender y reflexionar.
Las indicaciones son que para responder a estas preguntas debes comprender lo que lees. Eso es algo natural, ¿cierto? Y para ello vas a analizar detenidamente cada línea y columna del cuadro. Es decir, miren, fíjense, acá tenemos los títulos, el encabezado, luego tenemos periodo, miren, en forma lineal, acá tenemos las fechas, de 1830 hasta el 2011. Luego viene el boom económico, de igual manera también, en forma lineal, ¿ya? Podemos hacer una lectura de esa forma, es decir, entonces de cada indicador podemos hacer este tipo de lectura, ¿no? De manera, digamos, horizontal. Y luego también de manera vertical, ¿no? Podemos ver los momentos, miren, ahí está, miren, hay un momento, digamos, de boom económico, hay un PBI promedio, hay una debacle económica, y digamos, luego de culminado estos momentos, surge un debate, ¿no? ¿Cuál es lo mejor para nuestra economía futura? Entonces, en el primer momento, mira, tenemos ahí 1830 a 1836, la época del guano, es el tema que trabajamos el año pasado, casi a terminar el año, si mal no recuerdo. Luego, fíjense ahí cuánto, digamos, fue nuestro PBI durante ese periodo. ¿Qué ocurrió? Miren, fíjense acá, hay un hecho histórico, la Guerra del Pacífico, de 1837 a 1893, que fue, digamos, la época de crisis económica. Y luego viene el debate, mira, fíjense. Entonces, cada momento podemos también, ¿no? hacer un análisis de lectura en forma vertical, es decir, de arriba hacia abajo. Muy bien, entonces una vez que ustedes hagan la interpretación de este cuadro, me van a reflexionar en base a estas tres preguntas. Dice ahí, ¿nuestro desarrollo seguiría dependiendo del boom económico externo? Ahora vamos a empezar a explicar rapidito. ¿Beneficia a todos los sectores sociales del Perú? Segunda pregunta, ¿estaremos preparados para enfrentar las crisis económicas futuras? ¿Qué debemos hacer? Y tercera pregunta, ¿cuál de los modelos económicos considera que pueden guiar nuestra política económica futura? Considera los sectores más pobres del Perú. Muy bien, a ver, rapidito nomás vamos a tomar como ejemplo el primer momento y el cuarto momento para que ustedes me puedan entender, ¿ya? Primer momento, fíjense, de 1830 a 1876. Cada periodo dura más o menos entre 30 a 35 años. Digamos, son momentos, digamos, de boom económico. ¿Qué cosa viene a ser un boom económico? Digamos, viene a ser el momento de auge, en el cual, digamos, el Perú tuvo muchos recursos económicos, ¿no? Aprovechando algunos recursos naturales que teníamos en el país. Entonces aquí, en este periodo, digamos, fíjense ahí, se aprovecha el guano, teníamos en nuestras islas, ¿no? Nuestras islas guaneras, que durante esa época, digamos, se van a explotar de manera, digamos, prioritaria. ¿Y por qué, digamos, se produce, digamos, la explotación del guano? Porque en Europa, digamos, estaba desarrollándose, ¿no? La gran revolución industrial y las fábricas requerían, obviamente, de nuevos fertilizantes. Entonces el guano fue, digamos, un avance para la época, digamos, que permitía justamente que las cosechas produjeran, digamos, de mucho más, en mayor proporción. Esa es la verdad. Fíjense, aprovechando, digamos, la época del guano, la exportación del guano, esa palabrita hay que tenerla bien subrayado, exportación del guano. Acá no había mayor esfuerzo que hacer. Miren, fíjense cuánto fue el PBI de ese año, 3.4%. Es decir, que crecimos durante ese periodo de manera positiva en 3.4%. Ese fue, digamos, lo que ingresó al país, ¿no? Producto, digamos, de la venta del guano y probablemente también de otros factores o otras actividades económicas. Sin embargo, miren, fíjense, a esa época, digamos, de boom económico, viene también una época de crisis económica, debacle económico. La imagen que les puse al principio tiene mucha relación con este análisis del cuadro. Fíjense, ¿qué pasó? La Guerra del Pacífico. Miren, ahí duró de 1877 a 1893. Ahora bien, una vez que terminó esa época de boom económico y de crisis económica, viene un debate, ¿qué cosa debemos hacer, ¿no? A partir, digamos, de las crisis. O sea, tenemos que estar enfermos todavía para recién ponernos a pensar qué cosa es lo que necesitamos hacer a futuro, como lo que está ocurriendo el día de hoy, ¿no? Nos ha venido una crisis, digamos, de pandemia, una crisis sanitaria,
y a la vez también una crisis económica. Entonces recién nos estamos poniendo a pensar qué tenemos que hacer a futuro. Es decir, tenemos que estar enfermos todavía para ponernos a prevenir a futuro, ¿no? Planificar a futuro. ¿Qué políticas son las más convenientes para el desarrollo de nuestro país? Entonces acá viene el debate económico que surge, viene a ser el proteccionismo. ¿Qué hacer? O elegimos un proteccionismo económico, es decir, que no haya, digamos, ingresos de productos extranjeros a nuestro país en gran proporción, o abrimos nuestras puertas, ¿no? A eso se llama libre comercio, a los productos extranjeros y que compitan libremente con los productos que tenemos en el país. A ver, nos estamos pasando un ratito, todavía no. Bien, miren, fíjense, entonces el segundo momento también se caracteriza por lo mismo. Minería, boom del azúcar, agroproducción, ahí sí crecimos 5.1%, pero sin embargo, miren, a ese boom económico también viene una gran crisis económica que viene a ser el crack de 1929. Frente a ello, también, muy bien, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a industrializar al país. ¿Ah? Fíjense, entonces, pero junto con ello viene una corriente económica que se llama el liberalismo, el laissez-faire. ¿Qué significa eso? Dejar hacer, dejar pasar, libre mercado. Es decir, que el Estado no interviene en, digamos, la compra, venta, la oferta y la demanda, digamos, del mercado. Eso es. Entonces, el Estado solamente mire, y cuando hay, digamos, alguien que está jugando mal, entonces el Estado puede intervenir ahí, solamente en aquellos casos. Y el día de hoy no es muy diferente, a pesar de que en esa época no había muchas instituciones, digamos, supervisoras, digamos que se daba, digamos, esa situación. Hoy día de hoy hay más organismos supervisores, pero sin embargo, la cosa a veces por ahí fluye, ¿no? Nos dejamos pasar y luego que pasa nadie le toma importancia, ¿no? Incluso las noticias. En el tercer momento viene, fíjense también, de 1943 a 1976. Acá, vuelta ya a los recursos que vamos a exportar, acuérdense de esa palabra, exportar, vender hacia afuera, vienen a ser los recursos mineros y los recursos pesqueros. Fíjense que nosotros fuimos en ese momento una potencia mundial en cuanto a lo que es pesca. Y el día de hoy dice que somos el segundo país potencia, ¿no?, en el mundo en cuanto a lo que es pesca. Pero, mire, la realidad a veces dice todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde se va todo ese dinero, ¿no?, que ingresa por recursos pesqueros? Miren, nuestro crecimiento fue casi similar al periodo anterior, 5.1%, pero así como bien vino ese boom económico, también vino una crisis del precio de 73. Es decir, que los precios, digamos, de nuestros recursos naturales empezó a decaer. Es decir, no había mucha demanda en el extranjero. Y cuando no hay demanda de los países extranjeros, obviamente nuestra economía sufre mucho. El día de hoy está pasando lo mismo también. Nosotros tenemos grandes productos de exportación y sin embargo, por la crisis económica que pasa cada país, no nos están comprando demasiados productos. Por eso es que ya estamos viendo que cada vez hay mayor desempleo y tenemos que buscar, digamos, la forma de llevar una economía al hogar. Bueno, después de ese momento de boom económico y también de crisis de precios, crisis económica, ¿no? Surge también, ¿no?, acá el debate entre una corriente económica que se llama el keynesiano y el neoliberalismo. ¿Ah? Que no es que sea similar. El liberalismo, no le veo yo mucha diferencia, pero bueno, ahí está. Bien. El neokeynesianismo habla de que hay que cobrar más impuestos, ¿no?, y generar gasto público para que la empresa privada pueda aprovechar y generar empleo. Qué curioso, ¿no? Tenemos que darle plata a la propiedad, a la empresa privada para que ellos generen empleo. ¿Por qué no gastan de su plata? Digo yo, no sé. Pero bueno, ahora, el otro es, digamos, lo opuesto al keynesiano, que dice que tenemos que pagar más impuestos. El neoliberalismo dice que hay que pagar menos impuestos. Y igual también gasto público. En eso sí están de acuerdo los dos, ¿no? Que hay que generar gasto público para que la empresa privada pueda generar empleo y haya mayor producción. Bueno. El cuarto momento viene de 1990 al 2011. Miren aquí la minería, miren, fíjense, consecutivamente, en el tercer momento, en el segundo momento, la minería viene a ser, digamos, la actividad económica más importante en nuestro país, lo cual no implica necesariamente que haya desarrollo. Habrá crecimiento económico,
pero no desarrollo. Y eso es debido a que, digamos, que la minería, digamos, sigue siendo una de las actividades más importantes del país por los altos precios en el mercado internacional. Acuérdense de eso. Altos precios en el mercado internacional. El cobre, por ejemplo, ¿no? El cobre, hay momentos que tiene un precio bastante alto y el Perú, digamos, se beneficia. A grandes rasgos, ¿ah? El Perú se beneficia. Vamos a ver a dónde va el dinero. Y luego también exportaciones de materias primas. Es decir, que el Perú ya no solamente está priorizando la minería, sino que también está, digamos, exportando otro tipo de productos, ¿no? ¿Vale? El año pasado lo hemos visto en el mes de noviembre, si mal no recuerdo, noviembre, octubre, hemos visto un tema respecto, ¿no?, a cómo, digamos, nuestro país exporta productos a otros países y se beneficia. Incluso hay regiones que también tienen determinados productos y venden hacia afuera. Y eso es favorable para nosotros, por supuesto que es favorable, ¿no? Pero vamos a ver cómo se distribuye equitativamente la riqueza, ¿no? Si es a todos por igual o de manera inequitativa, ¿no? Acá sí aumentamos, mira, 5.4%. Por eso que nuestro país, digamos, se ha dado, digamos, el lujo de que apenas, digamos, inició la pandemia, el gobierno propuso, ¿no? Dar bonos y ahora, digamos, van en un segundo bono a las personas más necesitadas. ¿De dónde sale ese dinero? Pues bueno, una parte viene, digamos, de los ahorros que hemos tenido durante más de 20 años y la otra parte viene ya de préstamos. Pero bueno, vayamos al ahorro que hemos tenido. Gracias a eso es que el Perú, digamos, todavía está soportando esta crisis económica que tenemos el día de hoy. Sin embargo, miren, fíjense que a ese boom económico de la minería, el día de hoy ya se está hablando, ya se hablaba ya del 2011, de una desaceleración económica con riesgo de recesión. Miren, nuestra economía se va desacelerando, ¿no? Entonces, cada vez, digamos, vendemos menos. Hay menos exportaciones, hay menos ventas de productos mineros. Muy bien, mire, fíjense, así entonces, el día de hoy, por eso se le reclamaba, ¿no? Cuando se inició el gobierno de Kuczynski, se le reclamaba a él que tenía que definir políticas económicas a futuro. No sabemos cuándo va a ocurrir eso, porque ni siquiera Vizcarra ha pensado, digamos, en esa política económica que debemos tener a futuro, ¿no? Pero no solamente que beneficie a la empresa privada o a los grandes empresarios, sino también que beneficie a los microempresarios, a los pequeños empresarios, y que la población, digamos, en general, se vea también beneficiada por ello, ¿no? Pues bueno, frente a eso, viene ya, como digo, una recesión económica que le estamos sufriendo hoy día de hoy, que prácticamente nos ha hundido como resultado de la pandemia. Ahora bien, ahora se discute qué cosa, la diversificación productiva. Es decir, que no solamente nos dedicamos a vender un determinado producto, ¿no? Sino que vayamos diversificando, ¿no? Es decir, que ya no vendamos solamente papaya, por ejemplo, sino que también vendamos otro tipo de productos, ¿no? Digamos, que es resultado, digamos, de la agricultura, ¿no? Y que eso se derive no solamente para el mercado interno, sino también para la exportación, ¿no? Bien, entonces esos debates se dan siempre, como repito, al final, digamos, de cada crisis económica. Y el día de hoy está poniendo también eso. Muy bien, entonces me desarrollan estas tres preguntas de manera reflexiva, ¿ya? Este cuadrito también se encuentra al final. Y hay una explicación también ahí que fundamenta, digamos, este proceso, digamos, económico que hemos tenido en nuestra historia republicana. Así que a eso les va a ayudar para que puedan también responder las preguntas. Léanlo, por favor. Muy bien. ¿Cuál es el reto de esta semana? Me vas a elaborar una línea de tiempo de los 4 momentos económicos del Perú y me vas a señalar sus principales consecuencias sociales. Ok, sociales. Ya hemos visto anteriormente también ya consecuencias sociales, así que no va a ser tan difícil el trabajo. Bueno, yo digo no tan difícil, pero no sé. A ver, entonces la línea de tiempo ya la estoy proponiendo acá a ustedes. Obviamente ustedes lo van a hacer un poquito más grande porque en esta línea de tiempo no va a caber los datos o la información que ustedes van a tener que agregar ahí. De manera que, primero, ¿qué vas a hacer? Señalar los 4 momentos de crisis económica en la historia republicana. Ahí están los cuadraditos, mira, momentos. Momento 1, momento 2, momento 3 y momento 4. ¿Ah? Ni siquiera para decir, profesor, ¿dónde voy a poner? Mira, ya les estoy diciendo dónde tienen que colocarlo. ¿Está bien?
Luego, en la parte superior, es decir, acá donde dice presidente, miren, ahí está la flechita, como dicen, me vas a colocar los presidentes que gobernaron de 1943, ojo, de 1940, 10, 20, 30, 40, de acá, de esta flechita, de esta rayita de acá, de esta flechita, hasta el 2011, ¿quiénes fueron los presidentes que gobernaron nuestro país? Y esto tiene una razón, porque la próxima semana vamos a hablar justamente de algunos presidentes que en vez, digamos, de favorecer o de sacarnos de la crisis económica, todavía nos hundieron, ¿no? Y en la década del 80 hubo uno especialmente, ¿no? Que ya no vive, ya falleció, bueno, se suicidó prácticamente, ¿no? Y luego, finalmente, en la parte inferior, donde dice consecuencias sociales, acá está esa flechita, me vas a señalar cuáles son cuáles son los efectos sociales en el Perú. Es decir, si hay crisis económica, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Ya? Acá en la flechita, acá abajito me vas a señalar, me vas a mencionar y describir brevemente, lo más conciso que puedas. ¿Ah? No me vas a hacer, digamos, un desarrollo, un argumento, no, un fundamento, no. Brevemente una descripción de cada consecuencia social producto de la crisis económica. Finalmente hay una reflexión. ¿Cómo se relaciona la crisis económica con las consecuencias sociales? Facilito, ¿verdad? Una pregunta básica para que ustedes puedan, digamos, desarrollar. Segunda pregunta, ¿cómo deben estar preparadas las clases medias y bajas, o sea, las clases pobres, ¿no? Frente a una crisis económica? De hecho, tenemos que ir preparándonos, muchachos, porque no podía esperar a que nos pase una crisis para recién ponernos a pensar, uy, ¿ahora qué hago? ¿Ah? Listo. Muy bien. Luego de aquí viene la metacognición. ¿Qué aprendí con este tema? ¿Cómo lo aprendí? ¿Y para qué me servirá este aprendizaje? Miren, cuando ustedes desarrollan la metacognición, prácticamente se están haciendo una especie de autoevaluación. Ya no tienen que revisar nuevamente la información. Si ustedes han logrado, digamos, un aprendizaje eficiente, van a poder responder estas preguntas también de manera muy rápida, sin necesidad de estar revisando. A ver, ¿qué cosa aprendí? ¿Ah? ¿Cómo lo aprendí? Mira, el año pasado ya hemos visto también eso, ¿no? ¿Cuáles son los procesos que uno sigue para poder aprender? Y no siempre son los mismos. En cada curso a veces ustedes tienen una metodología diferente, ¿sí o no? Bien, ajá. Entonces, una vez que culmines esto, debo felicitarte por el buen trabajo hecho, ¿no? Y si no, ¿no? A lo que les falta, les invito a culminar la actividad. Les he enviado a algunos que no me han estado presentando la evidencia, les he mandado un mensaje que he escrito especialmente para ustedes, ¿no? Me ha demandado como un par de horas tratar, digamos, de desarrollar, ¿no? Esas ideas que está en función a las necesidades que ustedes tienen, muchachos. Muy bien. Acá está, digamos, la información, como les decía. Está el cuadrito. Mira, ahí está la información que explica también el cuadro. Y acá hay más información que también explica el cuadro, muchachos. Incluso hay nombre de presidentes ahí que de repente pueden tomar en cuenta para desarrollar su línea de tiempo. Muy bien, chicos. No tengo nada más que decirles por el día de hoy. Gracias por escucharme. Cuídense mucho y lávense las manos, muchachos.